Una empresa, la principal del sector lácteo, hablamos de Sancor, una deuda muy fuerte, muy importante del orden de los 400 millones de dólares, una promesa, la del gobierno nacional, de asistir a esta compañía y después una negociación que arrancó hace ya varias semanas y que en principio parecería estar llegando a algún tipo de principio de acuerdo también, ¿no? Se lo consulto a Daniel Aprile. Daniel, buen día. ¿Cómo estás, Julián? Bueno, efectivamente, al menos después del paro que organizó Atilra, que duró 24 horas y que puso realmente en jaque a toda la industria láctea, no solamente a Sancor. De hecho, a la empresa que menos podía complicar ese paro es a Sancor, justamente porque Sancor no está trabajando. Así que ese paro fue básicamente para presionar al resto de las cámaras que son parte dentro de la negociación que llevaron adelante el Ministerio de Trabajo, Producción y Agroindustria con los gremialistas y, por supuesto, el resto de las pymes. Se llegó a un acuerdo, por lo menos ayer en la noche, lo anticipamos nosotros aquí mismo. El acuerdo ese se va a rubricar hoy al mediodía. ¿En qué consiste ese acuerdo? Básicamente en que vuelve a trabajar Sancor porque el gobierno desembolsa esos 450 millones de pesos que estaban aprobados ya, que son un dinero del Fondear, que es un fondo que tiene el Ministerio de Agroindustria, para que la empresa vuelva a trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Que le va a pagar a los productores tamberos, fundamentalmente, que son los que tienen que volver a ingresar leche en el mercado, y a los trabajadores para que puedan hacer esa operatoria de generar producto. Pero hay un tema importantísimo. Acá ganaron todos también. ¿Por qué? Porque el gobierno logró lo que quería, que es que se reduzca el aporte solidario del que tanto tiempo hemos hablado, y además una rediscusión del convenio colectivo de trabajo. Daniel, te pregunto, ¿era viable algún otro tipo de solución? Por ejemplo, y pienso algunos años atrás, el acuerdo con Venezuela, o alguna solución que estuviera fuera del país, que beneficiara a la empresa y que no tuviera que ver con, bueno, quitarles condiciones o mejoras laborales a los trabajadores, porque hacia eso va la futura modificación del convenio colectivo. Yo creo que no porque, a ver, cuando Macri esta semana hace una especie de resumen de la situación de Sancor y dice, a Sancor la quebraron los malos manejos de sus directivos, la quebró obviamente también, o tuvo que ver con todo esto, lo que pide el gremio. Yo creo que se está olvidando de una cosa muy importante. Sancor viene mal, como muchas otras empresas lácteas de la Argentina vienen mal, porque no hay una política lechera, porque en los últimos tiempos, con el cambio del esquema de retenciones, el sector tambero también debió afrontar un cambio muy fuerte en su esquema económico, y porque es necesario trabajar en una ley de lechería en la Argentina, claro, para que todo el sector pueda empezar a trabajar y a levantar cabeza, porque no es solamente una empresa. De hecho, la situación Venezuela, ¿no? Pero yo decía ayer, bueno, acuerdo con Venezuela que fue hecho en el año 2010, no sé si hoy la situación sería Venezuela, pero digo, buscando otra alternativa. Él la menciona como algo que perjudicó, sí, pero también es verdad que la empresa de 2010 ha llegado al 2017 también con sus trabajadores cobrando un sueldo. Sí, es verdad, pero la verdad, si tengo que dar mi opinión sobre otro salvataje, yo diría que si no cambian las cosas, si no, más allá de una reestructuración que puede hacer Sancor, de la que se habla, de que puede llegar a incluso reducir su planta de trabajadores para tratar de ser más eficiente, digamos, más allá del tema Sancor concretamente. Sí, aplicable a cualquier empresa. Sí, acá si no hay un cambio en la lechería en general, vas a volver a tener la misma situación con Sancor o con cualquier otra empresa dentro de 2 meses. Esos 450 millones de pesos no alcanzan para mucho más que 2-3 meses de pago de salarios y de pago inyectar, insumos, ¿no? Claro, inyectar leche al sistema. Claro, yo lo que quería comentarles es que cuál es una de las grandes fallas, no sé si comparten o no, del sector lácteo, es que es un sector que es altamente sensible, por ejemplo, a las crisis económicas. En la Argentina hemos tenido a lo largo de las últimas décadas muchísimas crisis económicas, y lo primero que hacen los gobiernos, tanto el que se va como el que viene, es ponerle algún tipo de intervención a estas empresas para que no suban el precio de la leche cuando hay una confiscación de depósitos, una devaluación, una hiperinflación. Es decir, realmente son sectores que se ven perjudicados porque nunca o casi nunca tienen autonomía del negocio. Si vos tenés un negocio y podés decidir, bueno, cuál es tu política de precio en función de lo que es oferta y demanda del mercado, digo, más o menos podés zafar de determinado tipo de cuestiones, por ejemplo, cuando viene una crisis. Ahora, bueno, también porque tiene que ver con la leche, con un alimento básico y absolutamente necesario. De hecho, Clarín en la portada en el día de hoy habla de cuánto ha disminuido el consumo de leche. Claro. Por eso
digo, y obviamente un gobierno, cualquier gobierno que se precie de tal y que esté conectado con lo que le pasa a la gente, cuando ve el titular de Clarín de hoy o cuando ve cualquier información que dice baja el consumo de leche, subió muchísimo el precio, lo primero que tiene que hacer es acercarse a los directivos y decirle, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para que ustedes vendan la leche más barata en el mercado interno para que todo el mundo pueda comprarla? Y ahí es donde generalmente, bueno, yo no sé por qué, si por deficiencias de los estados, de los gobiernos o de los empresarios, bueno, termina perjudicando siempre sistemáticamente a la compañía, que son siempre compañías que están altamente endeudadas, las del sector lácteo en la Argentina, y que arrastran la deuda año a año, décadas y décadas. Le pasó a La Serenísima, a Mastelone, le está pasando a Sancor ahora. Danone tampoco está en términos financieros, bueno, demasiado sólida, solamente en el negocio de la leche. Por eso digo, hay que mirar ahí, me parece, sobre todo que es un sector altamente sensible en todo el mundo, pero también en la Argentina, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que, también quiero destacar algo. Es verdad que el gobierno anterior no dejó, por ejemplo, hacer buenos negocios a las empresas lácteas cuando el precio internacional de la leche en polvo en el mercado mundial tenía un alto valor. Eso es real, no se pudo hacer buenos negocios, las empresas, digamos, en ese momento podían haber aprovechado un gran escenario y no ganaron mucha plata. Ahora, tampoco conozco muchas empresas que, habiendo ganado mucho dinero y con el respaldo de los estados que le hayan dejado hacer negocios con el exterior, después, cuando hay una crisis, pongan el pecho, digamos, para que la leche en el mercado interno siga costando barata. Digamos, eso es una doble cara que muchas veces ponen las empresas como para decir, bueno, en algún momento déjennos hacer buenos negocios. Pero la verdad es que cuando después las cosas se ponen más complicadas, yo no recuerdo muchas empresas que hayan hecho esfuerzos. Pero es totalmente cierto que no pudieron aprovechar el buen momento de la lechería mundial, ¿no? No solo dentro de la lechería, pasa todo el tiempo, pasa con todos los sectores que incrementan tarifas y después no las bajan nunca. Es que ningún sector hace el de la carne es un claro ejemplo. Cuando baja el mercado, cuando baja el precio del kilo en el mercado Liniers, digamos, después no vemos en la carnicería que baja el precio de la carne. Todos quieren ser solidarios en las ganancias, pero nunca lo son después en las pérdidas. Esa es la realidad. Bueno, gracias, Daniel. Seguramente seguiremos hablando de este tema a la espera del para repasar con ustedes. Y una tiene que ver con el tema del día de ayer y que se